Bien, buenas noches. En esta sesión vamos a hablar sobre gestión de información y gestión del conocimiento. Vamos a abordar de manera general lo que es los registros administrativos, lo que es el seguimiento, lo que es la gestión del conocimiento. Y bueno, todo esto dentro del marco de la modernización del Estado peruano. Vamos a comenzar ya. Bueno, comenzamos con lo que es gestión del conocimiento. Habíamos hablado en las clases anteriores que la Política Nacional de Modernización del Estado peruano cuenta con 5 pilares. El quinto pilar está referido a un sistema de información, sistema de seguimiento, sistema de monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Es decir, que el Estado moderno tiene como pilar la gestión de la información y la gestión del conocimiento. Es decir, que la gerencia social necesariamente tiene que manejar mecanismos de gestión del conocimiento. Este es el esquema de política nacional y como ven acá, aquí se habla de 3 ejes transversales: el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación. Acá van a ver que el primer pilar son las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos. El segundo pilar es el presupuesto por resultados, que ya lo vimos. El tercer pilar es la gestión de procesos, la simplificación administrativa y organizacional, que también ya lo vimos. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. Esto sí que hemos visto porque no era objetivo del curso. Y ahora vamos a ver lo que es la gestión del conocimiento. Bien, antes que nada, hay que hablar ¿cuál es la diferencia entre la gestión de conocimiento que se aplica en la empresa privada y la gestión de conocimiento que se aplica en el Estado? Es muy importante tener en cuenta, ya que la gestión del conocimiento ha sido una disciplina que, al igual que la gerencia social, ha nacido en el marco de la empresa privada, y por lo mismo ha tenido una determinada lógica. Por ejemplo, la gestión del conocimiento de la empresa privada se orienta a la productividad y también a vender más. En la empresa privada, la gestión del conocimiento tiene por finalidad generar ventajas competitivas y diferenciarse de la competencia. Esto no ocurre así en el Estado, porque en el Estado la gestión de conocimiento tiene como finalidad el resolver problemas sociales. En el Estado no es diferenciarse de la competencia, y sino es articularse frente a una problemática común. Entonces aquí ya van viendo, ¿no? Mientras la gestión de conocimiento de la empresa privada es guardar un conocimiento especial y específico para la empresa que le permita una ventaja competitiva, en el Estado es diferente. Ahí se comparte todo porque se necesita que los diferentes actores sociales se articulen. En la empresa privada, como quiera, de que la gestión del conocimiento está basada en los saberes, en el conocimiento que tiene el trabajador, ahí se trabaja mucho lo que es el talento del trabajador. Ahora, en lo que es el Estado, la gestión del conocimiento, y se entiende como un mecanismo a través del cual el trabajador produce conocimiento. Y esto involucra también la humanización del trabajador, porque ya no es un trabajador o trabajadora que está simplemente recibiendo órdenes, sino es un trabajador que puede mirar su realidad, que puede analizarla, que puede criticarla, y conocimientos, ¿no? Bueno, y se habla del sentido de trascendencia. Si pudieran apagar el micrófono, y se habla del sentido de trascendencia, porque específicamente dentro del Estado, en las luchas contra las problemáticas
sociales, los trabajadores pueden tener un sentido de trascendencia. Ahora, en la empresa privada la gestión de conocimiento se orienta a la creación de valor mediante el capital intelectual, es decir, que el conocimiento es un capital, entre comillas, ¿no? Ese es en el enfoque del capitalismo. Pero en el Estado, la finalidad es la gestión del cambio mediante el conocimiento. Acá pueden ver esto que hice, la gestión del cambio, ¿no? Entonces, la gestión del cambio se hace mediante el conocimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos reducir infantil, hay un conjunto de conocimientos que tendrían que tener cuidadores y cuidadoras para que se pueda nutrición infantil. En la empresa privada la gestión de conocimiento se orienta a la protección de intangibles. Es por eso que cualquier conocimiento, marca, metodología, tiene que ser registrado para que nadie más lo vuelva a usar. En el Estado el conocimiento es para todos y se distribuye de manera gratuita, ¿no? Pero, bueno, en este tema de la modernización del Estado hay algunos problemas que tenemos que superar. Si bien esta política habla que tenemos que tener estos 5 pilares, en la práctica encontramos que muchas instituciones públicas carecen de sistemas y métodos de gestión de información y el conocimiento. Es posible que cuenten con sistemas de registro o con registros, pero no tienen un sistema de información o de gestión y mucho sistema de gestión del conocimiento. El no contar en plena modernidad, en pleno siglo XXI con esto, impide al Estado ser eficiente, ser transparente y accesible a ciudadanos. Recordemos que estamos en el paradigma del gobierno abierto, el gobierno electrónico. El gobierno abierto es que la información en general que produce está disponible, ¿no? Con transparencia, ¿no? Pero para eso se requiere portales web, repositorios, actualización de la data, todo eso, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que gestionar el conocimiento permite eliminar la duplicidad de esfuerzos, economizar recursos y mejorar la calidad. Bien, pero luego de haber hecho esta introducción, hay que pensar, pero ¿y qué es la gestión del conocimiento? Bueno, creo que lo que hemos hablado ya tienen una idea, pero acá les doy el concepto. Es el conjunto de procesos, estructuras organizativas, aplicación a través de las cuales una organización analiza, comparte y difunde de manera consciente su conocimiento para aprovecharlo en beneficio de su organización. Bueno, en el caso del Estado peruano no es solamente en beneficio de la organización, sino en beneficio de la sociedad en general, ¿no? Entonces, esa es la gestión de conocimiento. Y bueno, haciendo un resumen acá. Entonces, la gestión del conocimiento permite identificar el conocimiento, capturar el conocimiento, sistematizar el conocimiento, almacenar el conocimiento a través de los repositorios, compartir el conocimiento de los portales web, a través de boletines virtuales, a través de webinar, y también utilizar el conocimiento a través de comunidades de, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, volvemos aquí a este gráfico, y entonces vemos de que este conocimiento que se recopila, que se captura, que se almacena, que se sistematiza y que se difunde en el marco del Estado y de la gerencia social va a tener otra dinámica, como están viendo acá, ¿no? Y es muy diferente si es que la gerencia social está más orientada a la empresa privada. ¿Ya? Entonces, ahí van a ver las diferencias. Pero hay que preguntar, bueno, se dice también que la gestión de conocimiento es la capacidad que tiene la organización para crear nuevos conocimientos, para diseminarlos, es decir, para transferirlos y encapsularlos en productos, en servicios y sistemas.
El conocimiento, ¿en dónde está? El conocimiento está en la gente, está en la experiencia. Este conocimiento tiene que convertirse en un producto del conocimiento. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que convertir conocimiento tácito en conocimiento explícito. Ese conocimiento tiene que ser sistematizado, escrito, convertido en un documento, convertido en un manual, convertido en una infografía o de repente en cápsulas de información, para que este conocimiento pueda almacenar, guardarse y distribuirse. De repente el trabajador que tenía ese conocimiento se va de la institución y se lleva su conocimiento, pero no se lleva, sino que se queda en la institución. ¿Ya? Y eso es lo que viene a formar lo que se dice la inteligencia de la organización, el aprendizaje de la organización. Entonces, a ver, ¿qué logramos cuando damos el conocimiento? Y ojo, yo les voy a mencionar de que las instituciones más modernas ahora en el Estado tienen de gestión del conocimiento, tienen especialistas en conocimiento, ¿no? Se desenvuelve como especialista en gestión del conocimiento. Entonces, en base a la política de modernización del Estado, la gestión del conocimiento consiste en capturar y convertir las buenas prácticas, que no es otra cosa que la sistematización de experiencias, ¿no? Con la diferencia que una buena práctica tiene un conjunto de estándares que se vincula a un conocimiento crítico, un conocimiento de especial interés para la institución. Ahora, lo que se logra también es retener los conocimientos del personal. Al retener este conocimiento, al pasarlo de lo tácito a lo escrito, logramos generar una memoria institucional. Y si la empresa, la organización cuenta con un repositorio abierto que cualquier trabajador puede acceder a través, entonces estamos reteniendo los conocimientos del personal. Y cuando hay un problema, de repente un problema para solucionar, el trabajador, la trabajadora ya no se enfrenta a ese problema con su propio conocimiento, con su propia experiencia, sino que con el conocimiento que existe en la organización en general. Por ejemplo, yo hablo del programa Aurora, que tiene 5.000 trabajadores. Entonces, qué bonito es que, por ejemplo, un psicólogo pueda resolver un problema de intervención haciendo la consulta a las 300 o 400 que hay al respecto del tema en su repositorio. Es decir, él ya no se enfrenta solo, él se enfrenta con el background de la organización, es decir, con el conjunto de la inteligencia organizacional, ¿no? Bueno, y también la gestión de conocimiento tiene que proporcionar formación y aprendizaje organizacional, ¿no? A partir de los conocimientos que se van... Perdón. Bueno, es necesario entre lo que es datos, información y conocimiento, porque dentro de la gerencia social, el gerente social tiene que manejar datos, pero también tiene que manejar información, pero igualmente tiene que manejar conocimiento. Entonces, ahí, ¿en dónde está la diferencia? El dato es una observación sencilla de la estructura del mundo, se estructura fácilmente, se captura con facilidad, a menudo se cuantifican y se transfieren con facilidad. Por ejemplo, un dato sería a ver, personas han recibido un curso de capacitación. Este es un dato.
Pero información es el dato, pero dotado de pertinencia y de propósito. Entonces, este dato requiere ya una unidad de análisis, requiere un consenso sobre el significado y requiere la intermediación humana. Y si bien el dato lo puedes sacar con un reporte computadora, la información es diferente, ¿no? Entonces, si yo digo que el 97% de las víctimas de violencia que acuden a un centro de emergencia son mujeres, entonces estoy hablando de una información y lo puedo hacer inclusive un poquito más específica, ¿no? Porque le puedo brindar ya una unidad de análisis que podría ser el género, ¿no? O inclusive le puedo, usualmente la información, se presenta con la unión de 3 datos, ¿no? Es por eso ahí hablamos un poquito de las triadas. Yo podría decir que el 50% de niñas menores de 11 años han sido víctimas de abuso sexual por parte familiar, en comparación del 13% en sus pares masculinos, ¿no? Que han acudido a este servicio. Entonces, esta es una información y como ya ven, esto requiere una intermediación humana. Ahora, ya existe software que está trabajando información, que está procesando data y que está procesando información. Existe software muy sofisticado, hay que entrenarlo. Por ejemplo, uno de ellos es Watson. Tú le das una base de datos, le enseñas, le entrenas y te puede ir sacando como, bueno, en poco tiempo unos 500 cuadros, pero ya tú le vas diciendo cuáles esos cuadros a ti te parecen interesantes, te parecen ya significativos, y entonces la máquina aprende y luego ella solita te va a sacar la información, ¿no? Pero esto no se puede hacer con lo que es el conocimiento. El conocimiento es la información valiosa de la mente. Incluye una reflexión, una síntesis, un contexto. El conocimiento no es fácil de estructurar como sí ocurre con la información. El conocimiento no se puede capturar en las máquinas. A menudo es tácito y la transferencia es compleja. Se requiere un proceso de... yo en este momento estoy que transmito conocimiento, no solamente información o datos, sino estoy que transmito conocimiento, ¿no? Aquello que yo sé, lo estoy transfiriendo, ¿no? Entonces, a veces uno dice, ¿no? Y si es que ya contamos con analítica cognitiva que procesa datos e información, bueno, va a ocurrir de que los seres humanos se van a quedar sin trabajo. No, todo lo contrario. Los seres humanos tienen que trabajar en el campo del conocimiento, porque estas labores que son más sencillas las van a hacer las máquinas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que expandir, ¿no?, las capacidades de análisis, de reflexión, de síntesis, de valoración, de crítica, de comparación, hacer ese conjunto, aplicar ese conjunto de herramientas de la mente que no pueden aplicar las máquinas, ¿no? Por ejemplo, valorar un caso, intuir, esas cosas no pueden hacer las máquinas. Una valoración de riesgo, con una observación compleja, no puede hacer una máquina, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la tendencia es al conocimiento.
Ahora, sin embargo, o sea, el gran problema que tenemos es el tema de la información y de datos. Y este problema se llama estandarización, ¿no? Entonces, en el Estado peruano, en los servicios sociales, siempre van a encontrarse con que no hay data confiable, no hay información, no hay dato confiable, y es por eso que se habla de que es necesario uniformizar la data para que pueda ser comparado o comparada con información de otras regiones del país o de otros países, y así definir las particularidades, las diferencias y el impacto que tiene el fenómeno en cada espacio, ¿no? Entonces, esto es muy importante, hacer una estandarización. Y actualmente la generación de datos en el Estado, que se denominan registros administrativos, se ha convertido, ¿no?, en la fuente más fiable de información, que incluso, ¿no?, en muchos países ya viene reemplazando a los censos. Ya en muchos países ya no se recogen encuestas nacionales, sino que esto es reemplazado por las estadísticas, bueno, por los registros administrativos. Bueno, esto vamos a trabajarlo un poquito más adelante, pero yo les quiero acá mostrar que cuando hablamos de gestión del conocimiento, y si ustedes leen este documento que está en el, entre las lecturas que se les ha enviado, la gestión del conocimiento en el Estado tiene un componente clave que se llama la recuperación de buenas prácticas, que no es otra cosa que la sistematización de experiencias, pero experiencias que tienen un conjunto de características, ¿no? Y se dice que las buenas prácticas son procesos, soluciones o métodos que han tenido buenos resultados o han generado aprendizajes significativos, y por ello son modelos dignos a que se imiten o repliquen, ¿no? Pero hay que pensar, ¿no? ¿Qué diferencia hay en una práctica, una buena práctica y una mejor práctica, ¿no? Entonces, la práctica en general es cualquier intervención profesional, que no necesariamente se encuentra estandarizada a un conjunto de criterios, pero una buena práctica es una experiencia que ya se ha estandarizado, que ya se ha alineado, por ejemplo, al enfoque de género, al enfoque de eficacia, al enfoque de eficiencia, a esos enfoques que están trabajando en la gerencia social y en la nueva gestión pública, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la participación ciudadana. Y mejor práctica es aquella de que, además de alinearse a estos estándares, es una práctica que sobresale, ¿no? Anualmente, la ONG Ciudadanos al Día realiza un concurso que se llama el Premio de las Buenas Prácticas, el premio de las buenas prácticas en gestión pública, ¿no? Entonces, cada año las diferentes instituciones públicas presentan sus experiencias, estas son evaluadas por un jurado calificador, ¿ya? Y luego que se evalúan obtienen un sello que la reconoce como buena práctica, pero luego hay una selección para identificar a las mejores prácticas en cada categoría. Bien, entonces, esto ya lo explicamos, y lo que también esto se habla es que las buenas prácticas forman parte de un sistema de gestión del conocimiento, como ya le hemos mostrado, porque sí está definido en las políticas de modernización del Estado peruano, pero a la vez las buenas prácticas se vinculan a sistemas de gestión de la calidad o gestión de procesos, ¿no? Porque de alguna manera van dando la pauta de cuál es el estándar para mejorar las intervenciones. Bien,
Entonces, y si hablamos de gestión del conocimiento, hay que tener en cuenta que una institución, que un servicio, un programa, tiene que tener entonces un modelo de gestión del conocimiento. Entonces, el gerente social tiene que tener en mente de que si trabaja en una institución, que trabaja en un programa, él tiene que asegurarse de que se implemente un modelo de gestión del conocimiento. Bueno, aquí le pongo un modelo en donde hacemos, bueno, vinculamos tres aspectos: la gestión de la información, la gestión del conocimiento y la gestión del cambio, que le llamo acá la erradicación del problema. Y si se tratara de un programa, por ejemplo, en la gestión de información, estaríamos hablando de la recopilación y análisis de datos a nivel nacional y local, de la estandarización de datos y de las acciones para la interoperabilidad. En cuanto a gestión del conocimiento, estaríamos hablando de diseminación de información y conocimiento, de administración de conocimiento, de monitoreo y vigilancia. Y en cuanto a la erradicación del problema, estaríamos hablando de la influencia y la mejora en la formulación de políticas, ¿no? En generar recomendaciones, ¿no? Entonces es muy importante que si yo quiero generar un modelo de gestión de conocimiento, además de mejorar la gestión de los registros administrativos, pueda yo integrar, por ejemplo, investigaciones, estudios, procesos de diseminación de conocimiento a través de foros, de seminarios, de eventos, que se administre el conocimiento a través de un repositorio digital, y el monitoreo y vigilancia, ¿no? Que son las acciones de seguimiento. Bien, entonces ahora vamos a entrar a hablar de registros administrativos. Bueno, y les voy a señalar que un registro administrativo es una serie de datos sobre un hecho, evento, suceso o acción sujeto a regulación o control que recaba una oficina del sector público. En resumen, es la estadística que manejan los servicios sociales. El registro de un establecimiento de salud, registro administrativo. El registro de los centros de emergencia mujeres, un registro administrativo. El registro de las matrículas de niños, niñas y adolescentes es un registro administrativo. En conclusión, cualquier estadística del Estado es un registro administrativo. Estos son sistemas de registro continuo de datos. ¿Y por qué se le dice continuo de datos? Porque el registro administrativo recoge información de manera permanente, continua, diferencia de una encuesta que dice, la encuesta se aplica, por ejemplo, el 14 de abril, entonces nos brinda información únicamente el 14 de abril, pero, por ejemplo, las estadísticas de admisión a un establecimiento de salud nos brindan información diaria, permanente, por todo el tiempo que va durando el servicio, ¿no? Entonces, esto permite un análisis longitudinal, ¿no? Eso es. Bien. Entonces, esto nos trae a otro punto, a las fuentes de información oficiales. ¿Cuál es la información oficial con que cuenta el Estado, con que cuenta la sociedad? El primero son los censos, pero ustedes ya están viendo que el censo tiene limitaciones, hay pocas preguntas, hay poca información, pero igual, es una información amplia, compleja, que tiene un referente, relevante. La segunda fuente de información son los registros administrativos, que son las estadísticas que se generan en los diferentes servicios sociales. Y la tercera fuente son las encuestas nacionales. Las encuestas nacionales es, por ejemplo, la ENDES, es la ENARES, es la ENAOS, todo eso, ¿no? Y yo les quiero informar específicamente, bueno, yo les quiero hacer un detalle de los registros administrativos. ¿Por qué? Porque el gerente social siempre va a trabajar con registros administrativos, va a informar
sobre su accionar con registros administrativos, va a analizar la demanda del servicio con los registros administrativos, va a analizar la oferta del servicio con los registros administrativos. Pero los registros administrativos en el país tienen una serie de problemas, cuales el gerente social tiene que ser, que cuando llega a una institución, una de las primeras cosas que tiene el gerente social es hacer un diagnóstico de los registros administrativos, ver hasta qué punto son confiables, son oportunos, y de no serlo, tiene que generar acciones para uniformizar, estandarizar y mejorar la calidad del dato. Y les comento que los registros están por todos lados. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes estos son los dateros. Este es un sistema de información oral, escrito y autofinanciado. Funciona, bueno, acá le he puesto 8 años, pero creo que funciona hace más. El dato es pagado por 10 o 20 centavos. Ojo, el dato se paga, es autofinanciado. Inclusive, la comunicación de datos está basado en una jerga que economiza el uso de palabras y contextualiza, ¿no? Acá, bueno, acá se lo doy a manera de ilustración, ¿no? Por ejemplo, y contextualiza el medio. Dicen, ¿no? Atrás planchado, eso significa el vehículo anterior lleva pasajeros sentados. Por ejemplo, el tiempo se expresa de esta manera, ¿no? Pato, 2 minutos. Trío significa 3. Cuaderno, 4. Quinta, 5. Samba, 6. Séptima, 7. Ochoa, 8. Novelas, 9. Este es el tiempo, ¿no? El tiempo que tienen los carros uno detrás de otro. Pero, ¿por qué les hago esta comparación que parece graciosa? Para indicarle que los registros administrativos tienen una codificación. Esta codificación permite que el dato se transfiera con mayor facilidad. Y este registro que hacen los dateros les permite a los conductores tomar decisiones para ir más lento o ir más rápido, ¿no? Entonces ahí ven, ¿no? Cómo y no es un datero, es una red nacional de dateros que se han ido organizando, ¿no? Por una necesidad. Así que si uno dice que no, de que, bueno, los sistemas de información y los datos solamente lo manejan las grandes empresas, no. El registro, el dato, ahora se tiene que manejar a todo nivel. Y ya están viendo acá cómo el dato es comprado y el dato, o sea, permite la toma de decisiones. Bueno, les voy a hablar un poquito, como ya les mencioné, los registros administrativos se constituyen en fuentes oficiales de información, pero ojo, eso es entre comillas, eso es en el papel, en la formalidad, pero si nosotros llegamos a analizar el dato de manera precisa, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente la información que provee el Estado es confiable. Entonces, es por eso que se habla de un proceso que se llama del registro administrativo al registro estadístico, ¿no? Entonces, ¿y cuándo un registro administrativo se convierte en registro estadístico? Cuando ha pasado por un proceso de estandarización, de calidad del dato, de disponibilidad y de integración a una base de datos, ¿no? Entonces ya de esa manera, cuando el registro administrativo ha pasado por esos 4 procesos, se convierte en un insumo para la gestión de la información y para la gestión del conocimiento. Ya se puede hacer minería de datos, análisis cognitiva y Big Data, por ejemplo. Antes de continuar con esta explicación, quiero hacer una pausa. Quiero hacer preguntas y inquietudes de parte de ustedes.
A ver, ¿alguna inquietud, alguna pregunta sobre la gestión de conocimiento, sobre registros administrativos? Licenciada, aquí ¿Qué Giovanna, tal, tengo una Giovanna? duda, ¿cómo está? Dime. Con respecto a lo que es gestión del conocimiento, ¿esto ya está institucionalizado en todos los servicios o instituciones del Estado o del gobierno? Bueno, te comento que las principales instituciones cuentan con oficinas de gestión del conocimiento. Algunas, bueno, algunas lo tienen de manera transversal y otras lo tienen como una oficina específica. Este, por ejemplo, Servir tiene su unidad de gestión del conocimiento, CONADIS tiene su oficina de gestión del conocimiento, el MIDIS, casi la mayoría de sus unidades tienen una línea de gestión de conocimiento. El programa Aurora viene gestionando el conocimiento desde el 2013, mire, o sea, el tiempo, ¿no? Ha ganado el premio en gestión de conocimiento. Por ejemplo, los observatorios nacionales son mecanismos de gestión del conocimiento. ¿Ya? Así que vas a encontrar que son muy pocas instituciones las cuales no están trabajando en gestión de conocimiento. Ahora sí lo tienen que trabajar. El Ministerio de Educación trabaja gestión de conocimiento a través de sus concursos de buenas prácticas, ¿no? O sea que ya lo está trabajando. Ahora hay que ver el nivel, no hay niveles. Hay instituciones que han trabajado. La mayoría de instituciones está trabajando únicamente buenas prácticas, pero hay otras que están trabajando lo que es sistematización, buenas prácticas, repositorios. Ojo, CONCITEC trabaja gestión de conocimiento y tiene el repositorio Alicia, que es la red de repositorios que se conectan con los diferentes repositorios a nivel internacional, de manera que si tú subes un trabajo, un documento a un repositorio del Estado que se vincula a Alicia, alguien que estudie en Harvard puede hacer la consulta a ese documento, ¿no? Va a estar en el mismo esquema, ¿no? Entonces, ya se viene ya trabajando, hay un avance importante al respecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Otra pregunta? Yo, licenciada. ¿Qué tal, Ítalo? Dime. Licenciada, ¿y qué se hace con ese conocimiento obtenido, tanto las instituciones públicas, privadas, eh, para más adelante, cómo lo utilizan, para qué beneficio? Ya, muy buena pregunta. Bueno, mira, bueno, en general el conocimiento sirve para resolver problemas. Entonces, los trabajadores y trabajadoras de cualquier institución, para ir tomando decisiones, requieren de conocimiento, requieren de información. Leen la norma, leen el manual, preguntan, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando la institución tiene un mecanismo de gestión de conocimiento? Que tú al toque de repente te dicen, a ver, bueno, hay que hacer un plan de trabajo sobre empoderamiento. Entonces, entras a tu repositorio de tu trabajo y encuentras 20 buenas prácticas sobre empoderamiento. Entonces, ya no te tienes que complicar la vida, porque ya tienes ya una referencia, ya sabes ya cómo se ha resuelto eso. O si de repente hay una consulta de urgencia y tienes en la institución un agente del conocimiento que te hace el contacto con quienes ya han resuelto ese problema, ¿esto qué lleva? A que la persona ya no resuelve el problema únicamente con su background, sino con el background de la organización en general, es decir, de que es más eficiente, es más potente, está trabajando con un conocimiento amplificado. Eso por un lado, ¿no? Ahora,
gestionar y diseñar políticas te piden conocimiento. Las evidencias son conocimientos, las evidencias no son información. Inclusive las evidencias están organizadas y clasificadas en categorías, las A, B, C, D. Entonces, para hacer un marco conceptual, un árbol de problemas, un modelo de gestión de cambio, un modelo, una cadena lógica de resultados, ahí te van a pedir conocimiento. Entonces ahí tienes que recurrir a esa información. De otro lado, el conocimiento sirve para capacitar, para hacer procesos de aprendizaje, sirve para diseñar y rediseñar, ¿no? Nuevas intervenciones, pero en la medida que esté disponible. Yo recuerdo antes cuando trabajábamos en el programa Aurora, teníamos un CENDOC, un centro de documentación, y habían como unas 60 publicaciones que había generado el programa, ¿no? Que antes tenía otro nombre. Pero ¿quiénes tenían acceso a esos libros? Únicamente aquellas personas que visitaban el CENDOC, y esas personas eran de Lima y tenían que pedir permiso del trabajo para ir y visitar el CENDOC y revisar la información. Y los de provincia, ellos no tenían acceso al CENDOC. Y luego imprimíamos de repente 3.000 millares de libros y los repartíamos. Ya repartíamos hasta el último ejemplar. Y si alguien más quería y se acababan los ejemplares, ¿cómo hacíamos, no? Entonces, cuando se generó el repositorio, se digitalizó cada publicación, entonces, de manera que en cualquier lugar del mundo puedes acceder a ese libro. No hace falta que tengas que irse en dos. Entonces, el libro está ahí, ¿no? Catalogado, organizado, lo puedes descargar, lo puedes hojear, e inclusive tiene productos asociados, ¿no? Como infografías, como cápsulas de información, ¿no? Entonces está ahí la información, sin necesidad que te vayas a otro lado, ¿no? Ahí lo tienes, así es. ¿Otra inquietud? Licenciada, buenas noches. Denise la saluda. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo está? Mi consulta sería más respecto a la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Este tema de los padrones, tanto para vacunación como para los bonos, ¿se podría tomar como un instrumento, como una herramienta para la gestión del conocimiento también? Ya, el tema de los padrones es básicamente datos e información, ¿no? La gestión de conocimiento es otro proceso más complejo. Entonces, en este momento hay problemas con los datos, con los padrones. Y cuando nosotros y ese padrón ya lo componemos en un reporte, ahí hablamos de información, ¿no? Ahora, hay un problema grave con los registros administrativos, y justamente esos padrones son registros administrativos. Y es lo que vamos a hablar a continuación ya, de cuál es el problema con los registros administrativos en el Estado. ¿Otra inquietud? Bien, entonces continuamos. Ya, bien. Bien, estábamos hablando, ¿no? De cómo el registro administrativo tiene que convertirse en un registro estadístico. Tú me mencionabas sobre los padrones. Los padrones son datos de un registro administrativo. Pero ese dato, si no está estandarizado y si no tiene calidad, si no tiene disponibilidad y si no tiene integración, la verdad ayuda muy poco. ¿A qué nos referimos integración? Si tú tienes un padrón, ese padrón tendría que tener la capacidad a través de su base de datos a vincularse, por ejemplo, con la base de datos de la RENIEC, ¿no? Y a través de la base de datos de la RENIEC, de repente vincularse con otras bases de datos, ¿no? Con otras bases de datos, de manera que se pueda tener mayor información que nos
si esta persona es pobre, es no pobre, qué problema de salud tiene, en fin, ¿no? Entonces, con los drones, seguramente ha ocurrido muchos de los problemas que les voy a mostrar a continuación. Bueno, antes de eso hay que tener en cuenta de que los registros administrativos pueden aportar muchas cosas, ¿no? De costo menor que los censos y continua, no tiene errores, hay una amplia cobertura temática, tienen información muy específica y tienen una desagregación local y territorial que no alcanzan las encuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido es un dato muy fino, muy interesante, ¿no? Ahora, bueno, la diferencia es que son generalizables a una región, pero sí a la institución. Pero, ¿qué pasa con los registros administrativos? Pasa que la mayoría no están adaptados para estadístico. Entonces, ahí tenemos un primer problema, que si tú quieres hacer cruces estadísticos, no puedes hacerlo porque la mayoría no está adaptado. No tienen, muchos están estandarizados, no utilizan un lenguaje común. Hay otros que no tienen mecanismos de integración con otros registros. Yo te digo, tu base de datos la puedo vincular a la base de datos de la RENIEC, no tienes mecanismos para vincular. Muchos no tienen soporte base de datos, es decir, están hechos en un Excel, en el mejor de los casos, están hechos en reporte o están hechos en papel en cuaderno. Ocurre también que se pide pocos datos o datos que no son suficientes para entender el problema. Vemos que la visualización es deficiente, que no se sacan muchos reportes, se pide mucha información, se sacan pocos reportes y en muchos casos esos reportes son inaccesibles, es decir, que únicamente que si lo pides con un documento, te preparan el reporte, o sea que tú no puedes entrar a la página web y bajar el reporte, ¿no? Entonces es una limitación. Entonces, ¿qué tenemos? Registros administrativos aislados, sin capacidad de interconexión y sin capacidad de comparación. Imaginemos acá que cada puntito es un registro administrativo. Por ejemplo, podría ser el registro administrativo de la RENIEC. Acá lo tenemos. Podría ser el registro administrativo de CONADI, de las personas con discapacidad. Podría ser el registro administrativo de las personas que han dado a luz en los establecimientos de salud. Podría ser el registro administrativo de las matrículas. El registro administrativo de la policía. Pero estos registros se pueden integrar. Yo podría ir a de repente si Juan Pérez ha tenido de repente cuáles son los datos del DNI de Juan Pérez, si Juan Pérez ha tenido propiedades, si Juan Pérez ha tenido denuncias por violencia, si Juan Pérez ha tenido de repente la enfermedad del COVID, si Juan Pérez ha tenido de repente, tiene propiedades, o sea, mira, todo eso, esa trazabilidad tendría que poder hacerse, pero no se hace porque en el país los registros administrativos aislados, no se interconectan, no se comparan. ¿Cómo tendrían que estar los registros administrativos? Como en muchos países desarrollados, tendrían que estar formando redes neuronales. Por ejemplo, sería el registro 1, el registro 2, y los registros se intercomunicarían, ¿no? Porque esta flechita es el mecanismo de integración y de estandarización semántica que me permite integrar y comunicar. Lo que en este momento en la mayoría de casos está así, a lo mucho hay una integración dentro de la institución o con determinados registros, pero la idea es que sea así, todo integrado, ¿no? Articulado como una gran red neuronal, ¿no? Y tendríamos, ¿no? El cerebro de datos, ¿no? De todo el Estado peruano, pero tenemos así, está así. Entonces, ¿qué pasa? Para que
los registros se comuniquen, hagan su sinapsis, requieren una estandarización tecnológica, semántica y metodológica. Esto lo tienen que saber los gerentes sociales, porque los gerentes sociales siempre van a tener que dar información en función al dato, en función a la información, en función al conocimiento. Tienen que manejar los sistemas de información que tengan disponibles, tienen que mejorar los que tienen, enfrentar siempre el desafío de integrar registros, porque dentro del Estado esos procesos ya se están viviendo, ya se están dando. Entonces, muchos dicen ya, mira, para integrar los datos hay que comprar un servidor. No es el servidor. Mira, para integrar los datos hay que comprar más computadoras. La computadora es la estandarización tecnológica que tiene que ver con software, es la semántica que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, con que hay un lenguaje común, así como les enseñaba en el lenguaje de los dateros, que uno dice de repente cuchara, ya saben qué significa 4, y metodológica, porque tendría que haber procedimientos y metodologías comunes, ¿no? Para que los registros se comuniquen e integren. Pero, ¿qué pasa, no, con los registros administrativos? Bueno, algo que yo le llamo el efecto Babel. Hay una incoherencia y confusión a la hora de intentar comunicar sistemas y bases de datos. Por ejemplo, ¿no? Me dicen, ay, mira, que tenemos la base de datos de salud, la base de datos del Ministerio Público, la base de datos de acá, pero las quieres comunicar, cada quien tiene un lenguaje diferente, una estructura diferente, no tienen mecanismos, o sea, interconexión. No se pueden trabajar en conjunto, tienen que trabajarse por separado, porque cada una tiene sus propias reglas. Entonces, ¿qué pasa en adelante? Si vas a crear un sistema de registro administrativo, primero revisa los manuales del INEI, cuáles son las pautas de un registro administrativo, cuál es el lenguaje estandarizado, de manera que cuando se te presente la oportunidad para estandarizarte y comunicarte con un registro, ya estés, o sea, alineado, ¿no? Y no tengas que, que tirar tu registro y comenzar de nuevo, ¿no? Ese se le llama el efecto Babel. Luego, ¿qué tenemos? El efecto iceberg. ¿Iceberg a qué se llama? A veces recogemos una ficha como de 10 hojas, un montón de información, un montón de datos, pero en el reporte te salen datos, 3 datos, apenas se sistematiza el 10%, es decir, el que recoges un montón, pero nunca lo procesas, nunca lo presentas. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos que nos han dado el trabajo de revisar la ficha. En trabajo social hay que revisar las fichas. Continuamente hay que estar validando si los datos, la información que se está recogiendo es útil, ¿no? Entonces, y hay que ver cuánta esa información se comunica y se procesa. Usualmente encontramos que se procesa muy poca información a pesar que se levanta mucho. Ahora, otro problema son los registros administrativos en papel y sin soporte de base de datos, ¿no? Si ustedes van de repente al Poder Judicial, pueden encontrar algo así. Y si tú entras al sistema de todo un expediente grande y cocido, apenas hay 3 datos. Ni siquiera le ponen el DNI, ni siquiera sabes el sexo, solamente está el número de expediente. Entonces, si yo quiero hacer minería de datos con eso, es imposible, no se puede hacer, ¿no? Bueno, he dado un ejemplo así ficticio, no hablando del Poder Judicial, ¿no? Entonces, este es otro problema que tenemos, ¿no? Y puede ocurrir que los padrones estén. Ahora, una cosa es lo que está acá, otra cosa es cuando se digita, y tiene que haber un proceso de calidad del dato, ¿no? Un control de calidad, porque es posible que tú digites una información que no es, y también podría haber filtración, si es que no existe un mecanismo de validación, un mecanismo de verificación. Ahora, entonces, ¿qué ocurre, no? Muchas veces estos registros tienen limitaciones en la comprensión de datos, o sea,
se emiten los reportes, pero sus reportes no vienen acompañados con notas metodológicas, se ha simplificado la realidad, se evitan respuestas múltiples, no tienen un marco conceptual que permita conocer el estándar semántico. Por ejemplo, nos dicen 30% de varones, ¿no? Pero ¿eso qué significa? A estas alturas ya no puedes dar un solo dato, tienes que dar mínimo una combinación de 3 datos. ¿Y qué datos ahí tendríamos que ver? Mínimo sexo, mínimo edad, mínimo la variable clave del problema, que podría ser discapacidad, podría ser persona adulta mayor, que podría ser violencia, y luego la variable territorial, para que tengamos un dato complejo y decir, ¿no? Y decir, por ejemplo, ¿no? El 20% de niñas menores de 5 años en la ciudad de Lima tienen discapacidad. Entonces, este es un dato que es significativo. O sea, el dato unidimensional a estas alturas de la vida ese ya no sirve, no hay que tener en cuenta eso. Bueno, ¿y qué tenemos? El tema de la lo que se llama heterogeneidad de soportes, no hay un atraso como de 50 años. Entonces, tenemos registros en papel sin base de datos, registros en hojas de cálculo, tenemos algunos registros en sistemas de ingreso de datos que se llaman cliente-servidor, es decir, de que lo tienes en esta máquina, pero esta máquina no se puede comunicar a la máquina que está en otro lugar fuera de la institución. Hay también los sistemas web y multiplataforma y los sistemas interoperables, ¿no? La tendencia es que tienen que ser interoperables, pero sin embargo subsisten, ¿no? Estos otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los registros administrativos en hojas de cálculo, ¿no? Bueno, otro aspecto es que hay que revisar los reportes, porque muchas veces nos sacan información insuficiente que no te sirve para entender el problema. Si los datos que tú sacas de tus fichas, de tu reporte, no te sirven para entender el problema, es necesario que modifiques esa ficha, ¿no? Que la analices y la modifiques. A veces también hay reportes que son los de hace 20 años, y hace 20 años vienen informando lo mismo, y los reportes tienen que modificarse, tienen que ampliarse, ¿no? Y como ya les hemos mencionado, muchos reportes no muestran el potencial que tiene el registro. Ya les mencioné las estadísticas unidimensionales, mínimo tienen que utilizar 3 variables, o sea, una variable, no, la verdad es que no ayuda mucho. Estas otras variables ayudan a contextualizar, porque lo que nos encontramos es con datos sin contexto, con datos inconsistentes, con datos con falta de confiabilidad, ¿no? Y también con falta de oportunidad en la publicación de los resultados. Les voy a poner acá un ejemplo que se vincula al tema de violencia, acá le pongo ya este ejemplo. Estas son las variables comunes en el tema de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, la triada básica que se tiene, bueno, se ha pensado en un sistema que se vincula al DNI. Entonces tiene la triada básica en los reportes. Tienes que recoger edad, sexo y tipo de violencia, física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Es decir, que todas las instituciones que trabajan el tema de violencia tienen que recoger esta información. Edad, 1, 2, 3, 4, 5. Nada de 0 a 5, de 6 a 3, no. Tiene que ser el dato simple. Y el sexo y el tipo de violencia, y según ya se ha estandarizado, ¿no? Esto de acuerdo a la norma. Luego, acá se aplica la triada territorial, que tenemos que tener que el dato se desagregue a nivel de distrito, a nivel de provincia y departamento, que uno dice, no, yo tengo distrito judicial. Puedes recoger el distrito judicial, pero también tienes que recoger el distrito territorial, el distrito real, ¿no? No que yo, o sea, de que mis casos son del distrito fiscal. Puedes recoger el dato del distrito fiscal, pero también
tienes que recoger el ubigeo del INEI. ¿Bien? Entonces, a veces cuando pedimos, ¿me puedes decir cuántos casos se han atendido en San Martín de Porres? Y encontramos que de repente los de las fiscalías, sí, lo que pasa es que yo tengo el distrito fiscal. El distrito fiscal de Caraballo incluye San Martín de Porres y también incluye Independencia. Pero si yo quiero saber exclusivamente de San Martín, ¿cómo hago? Ah, bueno, te tendrías que meter a revisar cada expediente y comenzar a contar. Entonces, eso no puede ocurrir. Ahora, para contextualizar el dato hay que generar perfiles. En los registros administrativos hay que tener información que te permita reconstruir al usuario, ¿no? Acá, por ejemplo, el perfil de la víctima, ¿no? El vínculo relacional, nivel educativo, trabajo remunerado, estado civil o conyugal, nacionalidad, situación de embarazo, lugar de nacimiento, residencia, autoidentificación étnica, discapacidad. Van a ver que todo esto ya es información, es más complejo. Y cuando yo hago un perfil de la víctima, ya no estoy haciendo información, estoy haciendo conocimiento, ¿ya? Porque va a partir de un análisis, de una valoración de esa información. Acá también hablaba el perfil de la persona agresora. Y también tendría que haber la tríada del seguimiento, porque esta información es la que llega al inicio. En todo servicio social, si tú tienes información del caso, llegó un caso y qué características ha tenido el caso, pero es necesario que contemos con información sobre qué se hizo con el caso. Bueno, aquí para el tema de violencia se identificó 3 aspectos, ¿no? La evaluación del riesgo, el acceso a la justicia y el acceso a la protección social, ¿no? Ya con el detalle de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El registro de casos siempre tiene que ir vinculado a su registro de atención, de seguimiento o de evolución. Entonces, los que trabajan registros en sus servicios sociales, ahí les recomiendo hacer una revisión, ¿no? Revisión teniendo en consideración estas cosas, ¿no? Bueno, lo dice acá un especialista de Google, que los datos no son el oro del siglo XXI, no sirven de nada si no se saben usar. Porque el dato sí, pues, no sirve si es que el dato no tiene capacidad de convertirse en información. Si el dato no es confiable, no se puede convertir en información. Si el dato no ha pasado por un proceso de adaptación para estandarizarse, para tener calidad, no se va a poder convertir en información y la información no se va a poder convertir en conocimiento, ¿no? Entonces es muy importante verificar esta cadena, ¿no? La de datos, la de información y la de conocimiento. Ahora, acá le quería hacer un ejemplo, ¿no? ¿Cómo afecta la falta de estandarización e interoperabilidad? Interoperabilidad es que los sistemas estén interconectados a las víctimas. Un sistema interoperable, por ejemplo, es Uber, ¿no? Está, o sea, vinculado, interopera y de cualquier celular vas y buscas tu Uber y ya lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, como el expediente no se encuentra estandarizado y no hay interoperabilidad, entonces la usuaria es una mensajera que está perdida, es mensajera de los operadores y operadores del sistema, lleva el expediente de todos los actuados, tiene que ir a hacer los trámites, anda ciega en un laberinto de trámites y procedimientos, no sabe cuál es el procedimiento, tiene que apuntarle y dice, bueno, a partir de acá continúa esto, está confundida y ansiosa porque tiene que invertir tiempo y dinero para saber el estado de su denuncia, y también esto la revictimiza, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería diferente si la usuaria pudiera registrar el número de expediente en una app. Ingresaría en la app y dice, ah, mira, acá está mi caso y veo que mi caso ya lo han mandado de repente a la fiscalía.
la fiscalía ya mandó mi valoración de riesgo de repente al juzgado. El juzgado ha mandado ya mi medida de protección. Hago clic en medida de protección, ahí me sale el nombre de la comisaría con la que me tengo que vincular para que me ejecute mi medida de protección. Hago clic, encuentro el teléfono, el celular del suboficial, que me va a apoyar porque mi caso ha sido valorado en alto riesgo. Entonces, la información tendría que fluir así, ¿no? Bueno, afortunadamente en contexto de pandemia muchas instituciones han tenido que migrar a eso, ¿no? Ahora que tenemos las mesas de parte virtuales, se ingresa el expediente en la mesa de parte y te lo reciben, ¿no? Ya no es que te lo tenían que revisar, sino te lo devolvían, todo eso, ¿no? Ahora te lo reciben y si le falta algo, con un correo te dicen que le falta, pero apenas entras a la mesa de parte, ya tienes ya una hoja de trámite, no tenías que regresar otro día para que pongan la hoja de trámite, y con esa hoja de trámite entras al sistema y buscas en qué está tu documento. Antes tenías que regresar y preguntar a la señorita que te atendía, te hacía esperar y luego te decía, tu trámite está en este caso, ¿no? Ahora ya eso ha mejorado, ¿no? Entonces, bueno, para eso cada institución debe facilitar el acceso de los datos estadísticos que maneja, y es un problema porque las instituciones a veces no facilitan eso, tienen que crear una cultura de cooperación entre la administración pública para integrar las bases de datos, claro, respetando lo que es la ley de protección de datos personales, ¿no? Cada institución debe tener una documentación del sentido semántico de sus datos, ¿no? A veces yo veo en la policía, ¿no? Decía ahí, niños, violencia sexual, pero les digo, ¿y tienen un manual en donde diga qué significa la violencia sexual? Y no hay un manual, de manera de que un policía entiende violencia sexual únicamente como violación sexual, otro entiende violación sexual y tocamientos, otro entiende un poco más, ¿no? Entonces, cada quien tiene diferentes ideas sobre eso y no hay un documento guía de que les diga a todos, sabes que ustedes van a entender violencia sexual en niños de esta manera, ¿no? Bueno, ¿no? Y siempre que se pueda, en relación a sus registros de información, hay que iniciar reuniones periódicas para revisar los datos, los reportes, las fichas, y es recomendable que se cree un comité para la estandarización de los registros administrativos, ¿no? En vuestras instituciones. Bueno, ahora vamos a hablar del seguimiento. A ver, voy a ver qué hora es. Ya, bueno, seguimiento. Bueno, otro componente que está entre los pilares, en el quinto pilar, es seguimiento, ¿no? Bueno, hemos hablado del sistema de información, del registro administrativo y la gestión de conocimiento, pero el seguimiento trabaja con un marco de resultado y nos tiene que hablar de los progresos que va teniendo un proyecto. Por eso los sistemas de seguimiento que se vinculan a proyectos, a planes nacionales, bueno, y también la evaluación. De la evaluación hemos hablado hace unas sesiones anteriores, ¿no? Entonces, muchos confunden el sistema de información con el sistema de seguimiento. Ojo, es diferente. El sistema de información permite recoger, analizar, organizar datos para convertirlo en información útil para la toma de decisiones. Pero el seguimiento tiene que verificar que una actividad transcurre como se haya previsto. El término seguimiento es igual a monitoreo. Tiene que estimar la probabilidad de alcanzar los objetivos planeados, tiene que identificar las debilidades que deben ser atendidas, y tiene que recomendar oportunamente cambios y soluciones. El sistema de seguimiento trabaja con un marco de resultados, y el sistema de seguimiento requiere que exista sistemas de información. A veces se quiere implementar un sistema de seguimiento, pero si no hay sistema de información, poco se puede hacer, ¿no? Entonces es muy importante que existan sistemas de información que permitan
dar soporte al sistema de seguimiento, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos con los sistemas de seguimiento, no? Bueno, encontramos una limitada evaluación de resultados e impactos, así como el seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades. Así que cuando ustedes pidan el seguimiento de un plan nacional, van a encontrar, por ejemplo, de que si este plan tiene 42 indicadores, de repente el seguimiento se puede hacer únicamente a la mitad o menos de la mitad de los indicadores. Bueno, un sistema de información es así, permite recoger información, verificar la consistencia y la coherencia, consolidar y organizar, analizar y sacar un reporte. Muchos piensan de que este es un sistema de seguimiento. No, el sistema de seguimiento es así. Una vez que ya ha sacado, que tiene su base de datos, el sistema de seguimiento tiene que comparar entre lo ejecutado y lo programado. Eso no aparece en el sistema de información, pero en el de seguimiento sí. Ya, ¿cuánto has ejecutado y cuánto has programado? En base a eso tiene que generar y proponer recomendaciones y tiene que planificar la implementación de esas recomendaciones y tiene que hacer el seguimiento de la implementación. Entonces, esto es clave. Para tener un sistema de seguimiento hay que tener, línea de base, indicadores claros y metas, ¿no? Y si no hay metas, no puedes hacer un seguimiento. Bien, entonces, inquietudes, preguntas al respecto. A ver, alguna duda. Bueno, ya queda claro que como estrategias para la gerencia social hay que trabajar con la estandarización de registros administrativos, hay que trabajar con sistemas de información, hay que tener el sistema de seguimiento y hay que trabajar gestión del conocimiento, y que la gestión del conocimiento es diferente, ¿no? En el Estado y en la empresa privada, ¿no? Y estamos hablando de gestión del conocimiento para los servicios sociales. Profesora, ¿qué tal, María Luisa? Dime. Las encuestas que están saliendo a raíz del proceso electoral, sería un ejemplo de gestión del conocimiento, porque tendrían datos, generan una información y al final hay un análisis ahí. Ya, muy bien. Tiene datos, la encuesta arroja información. Sí. Pero cuando los analistas se reúnen para hablar de eso, entonces ahí estamos hablando de conocimiento. Cuando analizan, ¿no? Oye, ¿por qué es que este presidente, bueno, este candidato comenzó con 5%, ahora tiene 20%, ¿qué ha pasado, no? Para que se incremente y comienzan a analizar. Ahí estamos hablando de conocimiento. Y ese conocimiento de ninguna manera es manipulado, o sea, no es el resultado del que lo analiza, sino se sustenta con los datos y con la información, ¿no? A ver, María Luisa, muchas gracias. Muchas gracias por tu por tu inquietud, porque me permite aclarar. El dato es exacto. Exacto. Sí. Bueno, o sea, tendría que ser exacto, ¿no? La información también, pero la información ya tiene un componente valorativo. El conocimiento necesariamente, o sea, por más objetivo que sea, el conocimiento está, está vinculado a nuestros enfoques, a nuestros criterios. Así que una cosa podría ser el análisis que le da César Hildebrand o el análisis que le puede dar Philip Butler. Porque ya el conocimiento ya tiene que ver con tus criterios, con tus valoraciones, con tu forma de ver el mundo, con tu paradigma. Claro. Así es.
Así que conocimiento objetivo es el único, el de la ciencia, ¿no? Pero el resto de conocimiento de las ciencias sociales, el resto de los análisis es un conocimiento valorativo, un conocimiento o sea, que pasa por nuestros enfoques, por nuestro criterio, por nuestra opinión, por nuestra manera de mirar el mundo. Y tenemos que ser conscientes de que es así, ¿no? Es así, de repente tienes un gerente social que siempre habla de niñez, ¿no? De niñez, de desnutrición y niñez. Es porque es su tema, pues, es su tema y va a ver el mundo con esos ojos, con esa mirada, porque tiene sus anteojos, ¿no? La que trabaja el tema de género verá todo con los lentes de género, quien trabaja el tema de discapacidad así, ¿no? Entonces, cada quien maneja su conocimiento crítico y especializado, pero tenemos que ser conscientes de que cada quien tiene un sesgo temático, ¿no? Profesora, buenas noches. Yude, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesora? Mire, yo quería que bueno, en mi institución de trabajo, usted hablaba de una información interconectada con eso del proceso de la RENIEC y todo eso, ¿no? Pero en nuestra institución todavía no existe eso. ¿Por qué? Porque para tener esta interconexión con lo de la RENIEC hay que hacer un pago, ¿no? Entonces eso teníamos hace tiempo, pero después ya ahora no lo tenemos, solamente lo manejan otras instituciones como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía, ¿no? Entonces, pero sí nosotros en el hospital manejamos una información, tenemos el centro del CCI, que ellos sí manejan todo lo que es SIGA, ¿no? Para los informes, para los documentos, ¿no? Y hacer seguimiento. Claro, el gerente social tiene que asegurarse, Otra vez o sea, sí, el de gerente social tiene que asegurarse que tenga, de eso, ¿no? Pues el ¿no? Entonces, ese es el único programa que estamos interconectados con en el hospital, ¿no? Entonces, poco a poco me parece que es todo ya un proceso de que quisiéramos que tener una información más interconectada en cuanto a las historias clínicas o ingreso de pacientes. Eso ya me parece que es poco a poco, todo es mira, la un verdad que proceso, ese ¿no? poco a poco, Y bueno, eso es lo que quería la hacerle. verdad te digo de que ese poco a poco no es tan eficiente, ¿no? Porque nosotros tenemos como un atraso como de 80 años en temas de registros administrativos y no podemos seguir así. Todo gerente que se le encarga una oficina, una unidad, yo veo una unidad, lo primero que pido son mis puntos de conexión. Oye, ¿sabes qué? Si trabajo, o sea, mis puntos de conexión, mira, si voy a trabajar el tema legal, mi punto de conexión es PIC, mi punto de conexión a consulta de RENIEC, mis puntos de conexión a estas bases de datos y mi software de trabajo. Lo primero que tengo que pedir es eso, porque yo necesito mecanismos para tomar decisiones, ¿no? Que es otra oficina lo que hace, ya, me contacto con esa oficina para que me dé un punto de acceso. Eso tiene que hacerse de todas maneras. Ah, que sabes que, mira, que acá no se encuentra interconectado. Inmediatamente hay que pedir una cita, una reunión, hay que pedir una reunión a la PCM para que venga y nos asesore con la plataforma de interoperabilidad que ya está implementado para todo el Estado peruano. Que quiero crear mis registros administrativos y inmediatamente me contacto con el INEI, con la sección de registros administrativos, para que venga y nos asesore y para que mi registro ya nazca estandarizado. Es decir, yo tengo que trabajar ese nivel. Yo no puedo esperar el poco a poco que se va, no, el gerente tiene que estar en otra onda. No puede esperar eso de que, bueno, va a venir. Bueno, y te digo que en el caso de los centros de salud es donde más desorden hay con ese tema de la estandarización de los datos. Es nuestra limitación que tenemos en el Ministerio de Salud, ¿no? En MISA sobre todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Lambayeque, ¿no? Hay pocos hospitales que tienen la información que como debería hacerse, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando, pero claro que son unas debilidades fuertes que hay en la institución, ¿no?
en lo que es la informática, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero tenemos la ventaja de que podemos generar el desarrollo de arriba hacia abajo, porque ya existe ya la pauta, ¿no? Por ejemplo, si la modernización del Estado habla de gobierno abierto, entonces, y establece las pautas, eso quiere decir que mi información tiene que estar en la página web. No es que lo tengas que ir a pedir a una oficina, a pedirle un documento, a pedirle un correo electrónico, no, eso es demasiado engorroso, tiene que estar, el link, entro a la página web, ¿en qué sección? Y yo la bajo sin tener que pedirle a nadie, eso tendría que estar, porque eso ya lo establece lo que es gobierno abierto, lo que es transparencia. O sea, no es que a veces cuando en el MINSA, ¿no? Me dicen, mira, yo recojo esta información, esto, ya, te digo, dime en dónde está. Allá, indícame qué es lo que quieres y manda un documento y pídelo. Oye, entonces eso no está accesible. O sea, la información ya no, eso era hace 50 años. Ahora la información tiene que estar en la web. O sea, bueno, por ejemplo, ahora en cuestión del COVID, tú vas al link y te bajas la base de datos de COVID y tú misma haces tu análisis. Yo me bajo la base de COVID, yo selecciono mi distrito y yo misma me hago el análisis, encuentro acá, hago el análisis, o sea, porque me cuento con la base de datos, no tengo que pedirles a nadie, ¿no? Así tiene que ser, tiene que haber autonomía. ¿Alguna otra duda con relación a la gestión de conocimiento, al sistema de seguimiento, a los registros administrativos? Cuando pidan registros administrativos, los especialistas en registros administrativos tienen que ser, para mí tienen que ser registros, bueno, tienen que ser trabajadores y trabajadoras sociales, porque son los que más trabajan con fichas, con registros sociales. Sí, mire, una preguntita, quería decir algo. ¿Cómo está? Buenas noches. Nosotros, sí es cierto, todas las trabajadoras sociales trabajan a partir de una ficha social, donde estén, ¿no es cierto? Esa ficha muchas veces, lógicamente, se adecua al área de trabajo, al área donde estamos trabajando, ¿no? Porque necesitamos saber algunos datos de ese usuario o de los usuarios. En una oportunidad, dentro de lo que era los objetivos institucionales, a nosotros nos tuvieron en cuenta con el perfil social, porque yo había presentado esa investigación, ¿no? Como un aporte. Y bueno, dentro de esa información se piensa, por lo menos nosotros pensábamos que al estar ahí en ese POI, por lo menos harían llegar a los hallazgos a la autoridad. Dentro de lo que nosotros habíamos considerado era el Hospital Nacional de Procedencia. Y encontramos que el Rebagliati era el que mayor cantidad de elección tenía entre los pacientes, seguido en muy menos cantidad el Almenara y ínfima cantidad en Sabogal. Entonces, lógicamente nosotros pensamos, y no viven pues en esas áreas geográficas que pertenecen al Rebagliati o al Almenara, sino que ellos cambian su DNI para pertenecer a esos hospitales y que a la vez genera otro problema social, porque pongámosle operan de cadera pues en el Almenara, en el Rebagliati, y la persona vive en San Martín de Porras, lógicamente que el taxi no que tiene, es como una especie de ambulancia que tiene el Rebagliati, no les va a poder llevar, porque todo se mide por costos y el gasto de la gasolina para un área geográfica que no le compete, ¿no? Entonces, bueno, no solo eso, sino otra serie de problemas sociales, ¿no? Entonces nosotros pensamos y sugerimos, ¿no? De que frente a esos hallazgos se debería implementar a esos hospitales con aquellas tecnologías que el paciente está buscando en esos hospitales a los que elige, ¿no? Pero eso no se da, pues.
Sin embargo, parece que existiera pues una suerte de miedo frente a lo que tienen cuando pertenecen al Sabogal, y como sea, vienen a Lima, ¿no? Entonces ahí hay una situación por la cual el paciente se ve más afectado en lo económico, porque tiene que trasladarse a Lima para una cita médica, teniendo allí sus propios hospitales 2 o su propio policlínico y su propio hospital nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de hallazgos que nosotros tenemos y que se eleva, no lo toman en cuenta. Incluyendo lo que es la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros encontramos que, lógicamente, con el andar del tiempo, por la misma terapia, Ángela, lo que tú me el estás paciente progresa. sí. O sea, lo que tú me estás manifestando, Ajá. Ángela, lo que veo es que no hay un sistema de toma de decisiones, un sistema de información, un sistema de gestión de conocimiento, ¿no? No hay, te digo, un interés por tomar decisiones informadas, por valorar un análisis que han hecho de la data, de la información. Es lamentable que no haya eso, ¿no? Ahora, con lo que tú me mencionas, que tal persona se tiene que atender en determinado hospital y no se puede atender en otro, bueno, yo sé que son pautas, ¿no?, de los establecimientos de salud, pero la verdad es que es bastante limitado, ¿no?, de que el paciente tendría que atenderse en donde quiere, en donde está más cerca, en donde le place y en donde considera que va a ser mejor atendido, ¿no? Claro. Por ejemplo, los que estamos en un servicio privado, tenemos una red de 40 clínicas y nos podemos atender en la clínica que se nos dé la gana. No nos van a decir, oiga, usted ¿por qué se está viniendo a la clínica de Miraflores? A la clínica de Miraflores, si usted está viviendo en Jesús María, ¿no? O sea, eso nadie tiene que preguntarte, tú te vas a atender donde tú quieres, donde consideras que está tu médico que te trata mejor, ¿no? Por ejemplo, bueno, para poner un ejemplo, ¿no?, en el sector privado, ya que te vas a atender a la clínica Javier Prado, porque ahí está tu ginecóloga, pues, pero te vas a atender a la Good Hope porque ahí está el pediatra de tu hija, y te vas a atender de repente, que al dermatólogo que está, imagínate, ¿no?, en la clínica angloamericana, porque ese dermatólogo es el que te atiende bien, y nadie tendría por qué cuestionarte, oye, ¿por qué te vienes acá? Tú solamente tendrías que irte al otro lado, ¿no? O sea, eso no debería haber, ¿no? Y bueno, lo que sí debería haber el sistema de información, oye, está disponible la atención en esta clínica, hay cupos para que yo pueda ir, ¿no? O sea, eso tendría que haber, pero no constreñir al usuario a que se atienda en determinada clínica. No, bueno, establecimiento de salud. A ver si ahí no está el especialista que le han recomendado, que él quiere, ¿no crees? No, es que nadie sabe quién va a querer, porque no siempre te toca el mismo médico, y esa es otra cosa, ¿no? Porque los médicos rotan, a veces al médico Peor que no puedes escoger a tu médico encima, terrible, ¿no? Para hospitalización, y no le toca consulta externa. Entonces yo, de una cita a otra, que es cada 3 meses, si yo me voy a la consulta externa, ya no me atiende el doctor Quispe, me toca la doctora Zabaleta, ¿no? Qué terrible. Una cosa así, No pero sé. yo me refería al hecho. Bueno, esas son normas de referencia y contrarreferencia que tiene la institución, que se ha hecho para mejorar el servicio de aquellos que pertenecen a esos distritos, a determinado hospital nacional. Ya, pero que están ¿Ah? mirando hacia adentro, no están mirando hacia el paciente, porque el paciente siempre busca un médico de cabecera, quiere que sea el mismo, o sea, que el mismo médico con el que Claro, tiene confianza de que le claro, vean, ¿no? puede haber muchas veces, eso se puede dar, ¿no? Pero yo me refería al hecho de que, bueno, en este sistema en el que nosotros estamos, ¿por qué el paciente tiene que estar cambiando de DNI para poder pertenecer a un hospital donde espera o donde sabe que pueden haber mejor atención, mejor capacidad de respuesta a sus necesidades, sacrificando su condición económica para trasladarse tan lejos, y no se ve la forma de cómo implementar a ese hospital que le pertenece por su zona de referencia, Claro, de sí, residencia, para que no esté perjudicándose. O sea, capacitar a la parte médica, aunque ya la institución ha invertido tanto en eso, ¿no? Y la claro, gente pues, o sea, no son las mejora preferencias del en las paciente que son tecnologías legítimas. que debe tener
en las facilidades que deben dar para evitar esa migración, Claro. ¿no? Entonces, un paciente que viene de comas debería irse a Sabogal, aunque comas tiene, claro, dos partes, ¿no? Hay una parte que pertenece al Sabogal. Pero ese debería, hay que verlo, Y el Revalgati. escúchame, pero ese debería es lo que nosotros como institución implementamos y no estamos tomando en cuenta de la preferencia del usuario, porque si nosotros vemos las gerencias sociales de la nueva gestión pública, en primer lugar está la preferencia del usuario. Y no Claro, tendría que estar el nuestro, o sea, acá está al revés, acá está mal, o sea, tendría que estar la preferencia del usuario. Ahora, pero si está encontramos mal, que en determinado lugar se van todos los usuarios, entonces, en los otros lugares en donde no va gente, oye, ¿sabes qué? Acá tenemos que reducir personal, o se ponen a derecho, o se ponen a mejorar la calidad, porque se van a quedar sin gente. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque le mandan la gente a la fuerza, pues ya, mira, no, tú tienes que atenderte aquí a la fuerza, ¿no? Porque esta es tu zona, no te puedes ir al otro lado. Tal vez lo hayan hecho, porque antes no existía eso, ¿ah? Eso hace años, bueno, claro, sí. Porque la mayor parte de población se iba a un hospital determinado, y el resto, bien, gracias. Entonces, y eso todavía persiste, ¿no? El paciente va a cambiar su DNI para irse a determinado sitio. Y hay una suerte de cosas, pero yo me refería al hecho de que habiendo nosotros dando una recomendación. No, claro, sí. Como te he dicho que no tienen un sistema de gestión de conocimiento, pues ahí no hay un sistema de toma de decisiones basado en información. Ejemplo, con base de datos, nosotros hemos pedido, por ejemplo, inclusive mejoras en los accesos, evitar gradas por aquellos con discapacidad y sillas de ruedas, ¿no? Pero no han tomado mayor interés, sino decirme con fotos, no se ha cortado acá nomás esta puntita que era un fierrito que estorbaba, pero no hicieron la bajadita que yo pedía para facilitar el acceso de aquel usuario, porque son muchas sillas de ruedas. Es son tremendo, ¿no? Inclusive, que la vereda, claro que eso ya le toca a la municipalidad, pero la gerencia es la que tiene que pedir a la municipalidad para que haga esas mejoras. No lo hizo. No se hace. Entonces, en eso se queda, ¿no? No hay la información con datos contundentes, establecidos. Bueno, y si la hacen, o sea, y si la hacen, no la toman en cuenta, ¿no? Que es lo que están manifestando, que es terrible. Eso, ¿no? Entonces, yo no sé, en los centros hay una oficina de gestión de la calidad que yo supongo que viene a ser la oficina que dices, ¿no? Sobre la gestión del conocimiento. No, esa parte es diferente. Esa parte, no hay. Sí, no hay. No hay, pues entonces. Sí. Habría que pedir que se lo implementen, ¿no? Sí, aunque la gestión de conocimiento también puede ser transversal. No necesariamente tiene que haber una oficina, sino que puede ser transversal. Sí. Bueno, empezaremos en cada oficina, pues, a tratar de mejorar. Sí. Listo. Bueno, muchas gracias. No hay tarea. El próximo martes es la última clase, ¿ya? Y de ahí ya viene ya el examen final. Una preguntita. Dime. Perdón, esta tarea, la 5, que era de la del FODA, ¿cómo subirla en el aula virtual? Porque son cuadritos, ¿no? En un Word, haces un Word y lo adjuntas. ¿Lo copio? Sí. El Word, no lo copias, el Word lo adjuntas, lo subes, porque sí permite subir Word. Ah, ya. Sí. Ya. Sí, hasta el martes de la próxima semana y plazo para esa última tarea, ¿ya? Ya listo, muchas gracias. A ustedes, un abrazo, hasta luego. Por todo. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. La próxima semana. Buenas noches, gracias. Sí. Gracias, buenas noches. Hasta luego con todos, licenciada. Buenas noches. Luego, licenciada, gracias, buenas noches. Vámonos.